Primera, propuesta que presentan conjuntamente los grupos municipales MC, Cartagena y Socialista para la creación de una comisión de investigación sobre la compra y gestión del suelo destinado a vivienda pública en Los Mateos. Dictamen, Comisión de Hacienda e Interior. Tiene la palabra el señor Jiménez. Gracias y buenos días a todos. Vamos a debatir ahora una comisión de investigación, una solicitud de una comisión de investigación que hacemos los grupos socialistas y MC en relación con la adquisición de unos terrenos contaminados en Los Mateos por parte de la Sociedad Municipal Casco Antiguo. Y justo ahora mismo acabamos de terminar la Junta General de la Sociedad Municipal Casco Antiguo y ese es el interés que tiene plantear una comisión de investigación. Los concejales formamos esa Junta General de Casco Antiguo porque Casco Antiguo es de todos los cartageneros, es una sociedad municipal que adquirió un suelo a sabiendas de que estaba contaminado, a sabiendas, y esto lo hemos descubierto hace 2 o 3 días, fíjense si todavía no hay cosas que investigar, de que costaba 300.000 euros más la descontaminación de lo que nos dijeron a los consejeros, a los que nos sentamos en el Consejo de Casco Antiguo, y a sabiendas seguramente de muchas otras cosas. Buscamos respuestas políticas a un problema de gestión. Existe ya una denuncia vecinal que seguirá sus trámites, que llevará a cabo en los tribunales pues, la investigación que corresponde a si existe o no responsabilidad penal, pero por parte de estos grupos municipales se ha elegido la opción más constructiva, la menos invasiva, la que permita conocer las motivaciones del Gobierno para adquirir terrenos contaminados. En Comisión de Hacienda ya recibimos el voto negativo a esta investigación por parte del PP, de Vox y de Sí Cartagena, que prefieren pues, bueno, no rendir cuentas. Nos dijeron o nos dirán que, bueno, que es que han hecho un consejo de administración de Casco en el que nos han enseñado un informe de 50 y tantas páginas. Pues estuvimos allí 2 horas y pico y hasta que no terminó no fueron capaces de darnos los 12 informes que debían acompañar el informe que nos estaban enseñando. De hecho, nos lo dieron para que lo estudiáramos después, a la salida. No se pudo debatir allí sobre el contenido de esos informes. Eso es importante también que lo sepan. Y no contentos con eso nos pidieron discreción a los miembros del Consejo de Casco. Nos pidieron que fuéramos discretos, el mismo Gobierno que había filtrado el día antes el informe que nos enseñaron a los consejeros allí, pero que el día antes lo filtraron a la prensa para que el titular pues, le salvara un poco respecto de esta situación que, desde luego, merece muchas explicaciones. Hemos descubierto, como digo, tras el Consejo, que hay hasta 12 informes de que el terreno está contaminado y, aún así, pues aquí seguimos, devolviendo fondos europeos y defendiendo que eso fue una buena operación. Los informes externos se ocultaron al Consejo de Administración y esto confirma que el Gobierno local pues, manipula la información. Lo confirma de una manera clara y expresa. Buscamos responsabilidades políticas. Evidentemente, la alcaldesa en aquel momento y hoy es Noelia Arroyo, así que la principal responsable política es ella, aunque no nos sorprende el tirabuzón en el que nos vienen a intentar convencer de que no sabía nada. Ya saben ustedes, el modelo Infanta, ya lo conocen ustedes. La alcaldesa decidió comprar unos terrenos contaminados a sabiendas de los informes que decían que lo estaba, a sabiendas de que iba a costar 500.000 euros y todo para, bueno, para mantener su proyecto personal. Esto lo podríamos llamar la alcaldía contaminada de Noelia Arroyo. Con dinero público hacemos una operación ruinosa para los cartageneros y luego, cuando se piden explicaciones, nos negamos a ofrecerlas. Porque de eso va esto, de una comisión de investigación para conocer cuáles fueron las motivaciones. Somos conscientes de que se nos derivará todo a que Ana Belén Castejón era la presidenta de Casco Antiguo. Lo era, pero también votaron el concejal de urbanismo hoy, el señor Diego Ortega, y la entonces concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, a favor de esta adquisición y, como digo, la alcaldesa era la señora Arroyo. Nos llama la atención también la posición de Vox, que si no cambia hoy, es la de no investigar un posible caso de corrupción, vaya a ser que cause problemas en el Gobierno y tengan que salir de él. Entendemos que irá de eso, porque como Vox dice que cuando hay corrupción sale de los gobiernos, suponemos que lo que no quiere es exponerse a que eso suceda. No estaban y no quieren saber. Dame pan y dime tonto. Viene a ser un poco lo que podía resumir en este caso el planteamiento que nos está trayendo Vox. Y es un patrón. Este de las operaciones millonarias regadas con dinero público, que luego nos cuestan dinero a los cartageneros, con Noelia Arroyo de alcaldesa, es un patrón. Ni Pladur han puesto en el Cine Central 9 años después. Pero es que el Teatro Circo se adquirió de forma millonaria y ahora nos dicen que faltan 6 o 7 millones de euros para poder abrirlo, también de los cartageneros. Así que la UA1 de Los Mateos merece muchas explicaciones y debe darse estas explicaciones precisamente en sede del Pleno Municipal, que es donde está, donde reside esa representatividad de todos los cartageneros, no en otros sitios. De ahí que nuestra moción plantee determinar las condiciones en que se aprobó la adquisición
de los dos terrenos situados junto a la antigua fábrica de potasas y derivados, incluyendo la existencia de informes técnicos, jurídicos y económicos previos a la operación. También queremos analizar el procedimiento seguido para calcular el coste de descontaminación y otras desviaciones presupuestarias, valorar la viabilidad económica y urbanística de esta operación ayer y hoy respecto de otras, investigar la viabilidad actual, como hemos dicho, en todas sus vertientes, y esclarecer el papel de cada uno de los políticos en esta cuestión. Esperamos contar con el voto favorable. Gracias. Tiene la palabra el señor Torres. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, nosotros planteamos esta comisión de investigación de forma constructiva. De forma constructiva porque creemos que cuando se usa el dinero público hay que ser responsables, pero también hay que dar explicaciones a quien realmente tienen que juzgar esa operación, que es a los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena. Hoy nos sorprende que incluso la concejal que estuvo de presidenta del casco antiguo no esté esta mañana, pues para intentar dilumbrar e intentar posicionarnos en lo que realmente nos interesa, que no es otra cosa que es que todos los cartageneros y cartageneras sepan cómo y por qué se adquirió esa parcela. No hay ningún, por lo menos por parte de este grupo municipal, ninguna otra intención que no sea esa. Porque al final, desde el Partido Socialista de Cartagena, nos planteamos dos problemas muy serios a la hora, o dos preguntas muy serias a la hora de la adquisición de esta parcela. La primera es que las numerosas y justificadas dudas que rodean pues, todo el proceso. Y en segundo lugar, que es lo que más nos preocupa, es que ustedes no quieren resolverlo. Señor Arroyo, al final ustedes compraron una parcela estando en funciones, a 10 días de que se formara un nuevo gobierno, momento en el que se supone que no se pueden tomar decisiones importantes y mucho menos decisiones que van a suponer un gasto absurdo para las arcas municipales. Compraron esta parcela sabiendo de forma plenamente consciente que estaba contaminada. Y el viernes nos enteramos de que hubieron numerosos informes, también que no sabemos ni siquiera todavía el coste de los mismos, porque, claro, al final le descontamos 200.000 euros al empresario porque sabemos que está contaminada, porque todavía tampoco hemos visto ese informe, por lo menos yo no lo tengo entre los que han mandado, ese informe de ojo de buen cubero, ¿no? que analiza y dice que eso vale 200.000 euros justos y se le descuenta al empresario, pero tampoco sabemos qué ha costado ni siquiera esos 12 informes a empresas externas que muchos de ellos, o la mayoría, más de 10, o creo que alrededor de 10, incluso se hicieron justo después de la compra, cuando, bajo nuestro punto de vista, debería haberse hecho antes para saber muy bien qué había en la parcela y, sobre todo, quién es el responsable de descontaminar. Porque en Cartagena, señor Arroyo, quien contamina, no sé lo que pasa, pero nunca paga. Ahora usted nos intenta vender que va a ser el primer proyecto de descontaminación del municipio. Nosotros, por supuesto, que nos alegramos y mucho. Nos alegramos y mucho, pero siempre a costa del bolsillo de los cartageneros y cartageneras. Y eso es precisamente lo que esta mañana hemos querido o queremos que ustedes vean y que ustedes intenten cambiar ese voto injustificado en la Comisión de Hacienda o intentando justificar con esa, porque al final llevaron unas explicaciones o ese informe que ha dicho el señor Gallo o el señor Jiménez a la Comisión de Casco, pero no es cuestión de que solo se le dé explicaciones a los consejeros de Casco Antiguo. Es que la ciudadanía merece saber qué pasó y cómo se hizo la compra de esa parcela, simple y llanamente. Y yo sé que ustedes, porque a muchos de ustedes ya los conozco, están de acuerdo con eso. Están de acuerdo, porque sé que muchos de ustedes no tienen mala fe a la hora de haber adquirido esa parcela, porque lo sé. Por eso demuéstrelo esta mañana, aprobando esa comisión de investigación que lo único que busca es esclarecer e intentar también mitigar que se den las explicaciones aquí y no en otro sitio. Que eso es lo que buscamos los socialistas de Cartagena con esta comisión de investigación. Porque al final, como he dicho, se ha gastado más de 400.000 euros en una compra ruinosa y se ha perdido 1,5 millones de euros de esos fondos del Gobierno de España, aunque a ustedes no les guste escucharlo, para algo que es tan vital como la vivienda. Eso es responsabilidad absoluta de ustedes.
Se compra con la excusa, que según nos dicen, rápida de aprovechar los fondos europeos que trajo Pedro Sánchez, y ustedes lo tiran a la basura a pesar de que tenían parcelas para poder haber realizado el mismo proyecto y no haber tenido ningún problema desde el primer día. Esas son las cuestiones que desde el Partido Socialista de Cartagena queremos que en esa comisión se mitiguen y que se diluda y que se ponga luz a algo que para los socialistas y para muchos ciudadanos de Cartagena, ahí está esa denuncia, les preocupa. Por eso les pido que reconsideren el voto y que realmente se investigue en el seno de este Pleno, en el seno de esa comisión, para evitar males mayores. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor López Pretel. Buenas. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho aquí los compañeros, estamos aquí para votar la creación o no de una comisión de investigación sobre la compra de la parcela de Los Mateos. Como también se ha dicho, y esto es cierto, dejemos claro que Vox no estaba en el anterior Gobierno ni ha participado en ninguna de las decisiones o actuaciones que aquí se cuestionan. Por tanto, no tenemos un interés político más allá que esclarecer la verdad. Una comisión de investigación, porque aquí se han vuelto a repetir mentiras y falacias ahora mismo en la intervención, una comisión de investigación se solicita para dar respuesta a las preguntas que se formulan en su petición, a estas, y solo a estas. Sabemos que diga lo que diga la oposición, tanto el PSOE-MC, las dos izquierdas, la sanchista y su mozo de espada, en este caso, va a tergiversar nuestras palabras. Pero la verdad es clara y todos hemos tenido oportunidad de conocerla. Va a tergiversar porque ya está tergiversando. ¿Cómo empezó todo? Lo digo para que la gente que tenga ganas de vernos lo sepa. Pues el señor Torres y el señor Jiménez Gallo encuentran un expediente judicial sobre la parcela y vieron en ello una oportunidad política. Filtran una información a la prensa que publicó titulares muy llamativos, como que decían que se ignoraron informes, generando dudas y ruido. Con esa estrategia mediática montaron el teatro de la indignación y plantearon la comisión de investigación. Lo que ya se aclaró. Bueno, pues antes de llegar aquí, en el Consejo de Casco Antiguo, como se ha nombrado, se dieron explicaciones necesarias, muchas de ellas a petición de este grupo, que desde que tuvimos conocimiento en el mes de julio de la presentación de esa moción, empezamos a preguntar y a saber y a coger información para tomar una decisión y tener una posición clara. Estuvieron en esa comisión, porque se podría decir que fue una comisión de investigación, ese Consejo de Casco Antiguo, estuvieron presentes todos los técnicos, el gerente y todos los responsables de esa operación. Es que podríamos llegar a entender que las personas vean que se dio un informe, un papel y con eso se ha salvado. No, 3 horas de reunión con todas las preguntas. Se pudo preguntar y repreguntar todo lo que se quiso. Por tanto, la comisión es innecesaria. Ya tuvimos esa investigación en el Consejo. Preguntas clave y respuestas claras que se dieron ahí, que hoy se vuelven a tergiversar. ¿Por qué las prisas? Lo digo para el público. Quedó claro, porque había una subvención con un plazo. Si no se actuaba rápido en la decisión, se perdía esa subvención. ¿Por qué esa parcela y no otra? Lo ha vuelto a repetir ahora el señor Torres. Porque ninguna de las parcelas en poder del Ayuntamiento o de Casco Antiguo cumplían con las exigencias para poder hacer esa intervención. Y ninguna tenía el informe de servicios sociales que permitía y acreditaba que se tuviera esa subvención. ¿Hubo pelotazo? Pues parece que no. El Ayuntamiento compró a menor precio, que había vendido metros de ese terreno al mismo promotor anteriormente. Se ignoraron informes, como nos quiere decir el señor Gallo, los 12 informes famosos. Es que aquí se tira esa mancha y todos los demás somos tontos. No, señor. Esos 12 informes son informes de diferentes estamentos, para diferentes cosas, que sirven para que el informe del técnico municipal se construya y se firme. El señor Gallo se llevó los 12 informes, esperamos
que ahora nos diga si el técnico municipal de entonces prevaricó en su informe, lo hizo bien o lo corrobora y lo hizo mal. Es como pedir las fuentes de información que ha utilizado el técnico de la tasadora para llegar a firmar su informe. Conclusión de todo este tipo, de todas estas cosas. Todo está, por lo menos las preguntas que se hacen en la comisión de investigación, todo está respondido. Los argumentos del PSOE y de MC son humo para hacer ruido político aquí. El PSOE quiere extender la mancha de la corrupción para diluir su responsabilidad en todos los ámbitos de la Administración. Recordemos que tiene imputado a sus dos últimos secretarios de organización, uno en prisión, que por primera vez en la historia el fiscal general del Estado está imputado, el fiscal general del Estado. Bueno, si tengo tiempo, en segunda intervención terminaremos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Ortega. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. Miren, una mentira es una mentira aunque se repita 100 veces. Nadie pidió discreción a nadie en el Consejo de Administración de Casco. La oposición ha dicho hace unos minutos que tienen todos los informes, incluso los 12 estudios y trabajos técnicos que no informes necesarios para la aprobación, que han servido para que los técnicos municipales elaboren un proyecto de descontaminación. Es decir, esos 12 estudios y trabajos técnicos eran necesarios para elaborar un proyecto de descontaminación. De hecho, uno de esos informes es la propia asistencia técnica con el propio proyecto de descontaminación a una ingeniería. En el Consejo de Casco yo mismo pregunté si esos estudios y trabajos técnicos eran necesarios para la compra y los funcionarios municipales contestaron tajantemente que no, aunque hoy se intente decir una verdad media. Hoy discutimos sobre una comisión de investigación absurda solo porque hay gente en la oposición tratando de montar un circo. Quieren que el Pleno monte una comisión para investigar decisiones del Consejo de Administración de Casco Antiguo. ¿No saben ustedes acaso que ya hay una comisión del Pleno en Casco Antiguo? Esa comisión es precisamente el Consejo de Administración. Todos los concejales que formamos parte de ese consejo lo hacemos en representación de los grupos municipales de este Pleno. Y por eso, ante su intento de generar dudas y un circo, fue en el Consejo de Casco donde todos los consejeros tuvimos ocasión de analizar con profundidad los informes técnicos en los que se basa en las diferentes decisiones que se tomaron y tuvimos la ocasión de preguntar todo lo que se quisiera a los técnicos que elaboraron esos mismos informes. Y ese informe deja acreditado que no ha habido inacción, sino una tramitación constante de estudios, informes y proyectos, que el precio de la compra se ajustó a valoraciones oficiales y el Ayuntamiento compró un 35% más barato que vendió y que los costes estrictamente vinculados a la descontaminación se han mantenido en torno previsto en la estimación hecha 2 años antes. Quedó claro, pero seguimos hoy aquí tratando de hablar de lo mismo porque el tema le interesa a los señores de MC y del PSOE, que quieren tratar de sacar cualquier rédito posible contra esta opinión, los informes y el trabajo de los empleados públicos de esta casa. Se explicaron que las supuestas prisas, que decía el portavoz del PSOE, se debieron a la tramitación de la subvención europea con la que se pretendía hacer la construcción y cuya licitación quedó desierta por los plazos de la propia subvención, por los plazos que la propia subvención establecía. Y de esto también se dio cuenta y se ha dado cuenta en más de una ocasión. Por lo tanto, si alguien buscaba conocer con exactitud todo el expediente, pudieron conocerlo. Había estado a disposición de todos los consejeros, pero en el Consejo Extraordinario tuvieron los informes y, lo que es más importante, sus autores. Un informe de 52 páginas. Se explicó que los servicios técnicos municipales calcularon, con la información que había en ese momento, en 200.000 euros el traslado y el transporte a vertedero de 1.415 toneladas de tierra, y esa cantidad fue la que se descontó del precio de compra. Se explicó, lo explicaron los técnicos, que esa cifra no se debe de comparar con el precio de la descontaminación licitada, porque se trata de una obra en la que se han introducido partidas propias de la urbanización. Además, se comparaba el proyecto de descontaminación aprobado por la Dirección General de Medio Ambiente de importe de ejecución material de 315.000 euros, donde se han incluido ciertas partidas de obra que son de las obras de urbanización por importe de 71.000 euros, por lo cual estábamos hablando de 243.000 euros, lo que sale el proyecto de descontaminación respecto a los 200.000 que se estimó. En los medios de comunicación se ha dicho que el Ayuntamiento redujo la estimación del coste en un informe técnico elaborado por una empresa y, efectivamente, así fue. Y los motivos fueron varios. En primer lugar, este trabajo técnico fue encargado por los servicios técnicos municipales, que luego emitieron su propio informe y que meses después han elaborado un proyecto de descontaminación que tasa en 198.000 euros el dinero del transporte
y el tratamiento en vertedero. Una cosa es un informe que se solicita para conocer qué hay en la parcela y hacer el proyecto de descontaminación, y otra cosa es el proyecto de descontaminación que se manda a contratar para descontaminar la parcela. Y esto no lo hace ningún concejal, esto no lo hace el presidente de Casco, esto lo hacen los servicios técnicos municipales. Y cuando se pone en duda los informes de los servicios técnicos municipales, no se pone el informe técnico de ningún concejal, porque ningún concejal lo firma. Lo firman los servicios técnicos municipales y los funcionarios de esta casa. En resumen, lo que era una estimación inicial en un trabajo que no tenía como objeto realizar un proyecto de descontaminación para someterlo a licitación pública, se convierte en un proyecto de descontaminación donde se reducen las toneladas a tratar y se ajusta el precio a pagar, pasando de los 500.000 euros que ese estudio inicial estimaba por el transporte y la gestión de ese residuo a 186.000 euros. Y perdóneme que insista que este es el trabajo que nuestros funcionarios han realizado. Por lo tanto, como dato mata relato, aquí no hay relato. Y lo que hay es muchos datos. Todo esto es lo que encontrarán en las páginas del expediente, que ya lo tienen, y de lo que se dio cuenta en el Consejo de Administración de Casco Antiguo. Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra de la propuesta? Queda rechazada con el voto en contra del Gobierno y el voto a favor de los concejales de Movimiento Ciudadano y de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Abrimos un segundo turno de intervención de menor a mayor representación. Tiene la palabra el señor López Pretel. Bueno, pues terminaré con las conclusiones, porque parece que las preguntas que se hicieron, aunque no interesa haberlas escuchado por parte de los promotores de esta moción, pues tenemos que concluir que si se han dado esas respuestas a lo que ellos cuestionaban, si han tenido oportunidad, no solamente en el Consejo Extraordinario de Casco para dar esa explicación, sino si todas esas irregularidades que ahora se dicen que ya se advertían, supongo que usted sabrá, señor Jiménez Gallo, que puede impugnar cualquier reunión y cualquier acta y cualquier resolución en Casco, siendo parte de ello. Por tanto, ahora tenemos que saber, una vez que estos datos están, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el que ustedes en esa reunión de Casco hicieron preguntas? Se les respondieron bien pocas, porque parece que el informe llevaba muchas de las respuestas que ya se habían planteado. ¿Cuál es el motivo? Para que lo sepa la ciudadanía. Pues el motivo es evidente. Si los datos responden a las preguntas que se hacen y se insiste en echar una sombra de duda sobre actuaciones de cada uno de estos grupos a la hora de la votación de la comisión, pues el fin es evidente, es claro, es sembrar esa duda, toda esa sombra que el PSOE arrastra terrible de la administración de Perro Sánchez. Digo Perro porque ustedes mismos lo dicen así, no sé si nosotros también podemos nombrarlo o es solo coloquialmente y familiarmente. Y MC como mozo de espada en esta ocasión, pensando que a río revuelto, a ver si en los temas grandes, importantes, que tienen importancia no solo para Cartagena, sino también para el resto de la nación, no pueden participar porque lógicamente su representación se lo impide, pues se meten aquí en este jaleo a ver si lo pueden, si tienen algo que pescar. Por tanto, si tuvieran decencia de verdad política, tendrían que retirar ahora mismo esta petición, porque ha quedado demostrado que lo que querían preguntar está respondido y su interés en realidad es otro y además debería avergonzarle. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Torres. Señor Pretel, se ha votado, ya no se puede retirar. Perdón, señor Torres, como usted es proponente junto con MC, si le parece voy a dar la palabra al señor Ortega y ya cierran los proponentes, el señor Torres y el señor Jiménez. Tiene la palabra el señor Ortega. Muchas gracias, señora presidenta. Básicamente aquí lo que se pone en duda es que cuando se toma la decisión no se tienen los 12 estudios o trabajos técnicos.
para tomar esa decisión, que como he explicado y se explicó en el Consejo de Casco, y lo he explicado yo porque me lo explicaron los técnicos, son los necesarios no para tomar la decisión, como se respondió allí por parte de los funcionarios municipales, sino para redactar un proyecto de descontaminación. Esos trabajos, esos informes que decía el señor Gallo, son caracterización inicial del suelo, encargo de un análisis de riesgo y viabilidad, investigación exploratoria sobre mercurio, estudios complementarios, tomografía eléctrica y sondeos mecánicos, actualización de los análisis de riesgo, redacción de aprobación del proyecto de retirada de residuos, convocatoria de licitación, incluso muchos de estos informes se solicitaron después de la compra, puesto que eran necesarios, como he dicho, no para la compra, sino para redactar el proyecto de descontaminación. Hacer una tomografía eléctrica o una investigación exploratoria de mercurio, yo entiendo que son los trabajos técnicos necesarios, efectivamente, como decían los técnicos, para redactar un proyecto de descontaminación y que con el informe de los propios servicios técnicos, donde se estimaba en unas 1.400 toneladas, 200.000 euros, el transporte y traslado a vertedero de esa solución era necesario. También se ha dicho, lo ha dicho el señor Pretel, que aquí hubo un pelotazo urbanístico. El ayuntamiento de esta parcela vendió el 10% al que luego nos la vendió a nosotros. El ayuntamiento antes le vendió el 10%, se lo vendió a 414 euros el metro. Y luego el ayuntamiento compró ese 10% más el otro 90%, es decir, el total de la parcela, en 269 euros el metro. Es decir, el ayuntamiento compró un 35% más barato que vendió. Si alguien pegó el pelotazo sería el ayuntamiento, que consiguió comprar un 35% más barato que había vendido unos años anteriores. Al final, aquí ha quedado claro que la estimación que se hizo por los servicios técnicos era realista, ha quedado claro que no había ningún tipo de pelotazo urbanístico y ha quedado claro que el ayuntamiento, desde que compró la parcela, ha realizado los trabajos necesarios, solicitando esos 12 estudios y trabajos técnicos, para tener un proyecto de descontaminación que ha conseguido la autorización por parte de la Dirección General de Medio Ambiente para realizar ese proyecto de descontaminación y que además lo tiene en licitación para realizarlo en los próximos meses. Y ese es el final de este circo. Los datos están y el que no quiera ver los datos solo quiere ver el circo. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación tiene la palabra el señor Torres. Bueno, yo le recordaba al señor Pretel que no se podía retirar porque ya se había votado. O sea, es una cuestión técnica que usted ha venido hoy muy técnico para que usted lo sepa. Pero bueno, yo, señor Ortega, esto de que el final de este circo se acaba hoy, me parece que no, por desgracia. Porque, como bien usted sabe, hay una denuncia interpuesta por parte de las asociaciones de vecinos o de la Asociación de Vecinos del sector de estaciones y de la plataforma de suelos contaminados. O sea que este circo, por desgracia, hoy no se acaba, señor Ortega. Y eso es lo que este grupo municipal esperaba hoy, que se acabara hoy. Con esa comisión de investigación para que todos y todas los cartageneros tuvieran la información plena de cómo se adquirió esa parcela. Y ustedes lo han impedido, porque a ustedes la participación les sale pues, como ronchas cada vez que se habla de ella. Porque ustedes lo que quieren no es participación, es sumisión. Y eso es lo que ustedes buscan. Porque cuando ustedes hablan, siempre que es que no habían parcelas, qué casualidad que echamos a la basura 1,5 millones de euros de los fondos europeos y sale una parcela en el barrio de la Concepción para construir viviendas sociales, señor Pretel. Qué casualidad que no había ni una sola parcela para construir viviendas. Y hacía falta un informe de servicio. O sea, venga, vamos a ser serios. Si yo entiendo que usted tiene un papelón aquí de mocito feliz del Gobierno porque lo que le interesa es seguir saliendo en la foto. Si es que a usted lo que le interesa es eso, para seguir estando en el Gobierno, que es lo único que le preocupa. Y viene usted aquí a hacer un papelón que usted mismo lo ha dicho que ni estaba. Por cierto, nosotros tampoco estábamos. Por eso tenemos más preguntas todavía, que son las que ustedes, pues bueno, por eso, si usted le ha dicho, si lo del circo del viernes de la comisión y de ese informe se hace a petición de ustedes para convencer a usted, o para darle a usted argumentos para que al señor Antelo y el señor Alpáñez tengan, pues, convencerlo de que usted pues es un incapaz de tomar decisiones realmente que condicionen el Gobierno municipal.
Si eso es lo que pasó el viernes, señor Pretel. Porque usted es incapaz de ponerle a la señora Arroyo, decirle lo contrario, porque a usted lo único que le interesa no es Vox, no es la ciudadanía, no, es su sillón, señor Pretel, su sillón en el Gobierno, aunque usted se ría, sí, yo sé que usted lo sabe perfectamente. Y, señor Ortega, hoy se ha dado una cifra nueva, 198.000 euros. Yo no sé por qué. O sea, la descontaminación, los camiones, el no sé qué, hoy vale 198.000 euros. Usted lo ha dicho la cifra, una cifra nueva. Yo no sé por qué ustedes han sacado a licitación el proyecto por más de 500.000 euros, IVA incluido. No, pero bueno, si yo le vuelvo a repetir que a mí solo no me tiene que dar las explicaciones, se la tiene que dar a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, que es lo que se busca con esta comisión, punto. Y son ellos los que tienen que juzgar. Pero ustedes, como siempre, esconden el bulto y al final, pues bueno, esa es su gestión. Al final tenemos un maravilloso, porque hemos engañado al empresario, el ayuntamiento ha adquirido un maravilloso terreno contaminado. Señor Torres, vaya acabando, Sí, termino ya, señora Arroyo. Contaminado en Los Mateos y esa va a ser su herencia, no la mía. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Bueno, pues de momento nos vamos a quedar sin conocer, digo de momento, esa cadena de decisiones erráticas que han llevado al ayuntamiento a ser propietario de un terreno que desde 2020 se sabía que estaba contaminado, porque así lo denunció Ecologistas en Acción. El ayuntamiento no lo sabía. Fíjense ustedes, si yo fuera ciudadano de este municipio, me preocuparía que la alcaldesa no lee ni el periódico, no ya los informes. Desde 2020 se conoce la denuncia de Ecologistas en Acción. En cualquier caso, está en juego la salud y la seguridad de las personas que allí residen, porque el terreno, como digo, desde 2020 se sabe que está contaminado. Ahora está en juego también si se va a construir o no. ¿Qué va a pasar con ese terreno? ¿Para qué lo hemos comprado? Pues todo eso no quiere el Gobierno contárselo a nadie. Y eso es lo que abunda aún más en pensar que no se ha comprado para ningún interés público ni social. Y eso es lo que queremos esclarecer. Y eso es lo que PP y Vox no quieren que se sepa. Hoy el señor Ortega, pues sí, hoy se ha sacado otro precio, pero al final hay una cosa que está muy clara. Cuando nos reunimos el 8 de junio de 2023, que yo estaba, y Vox también, fíjese usted, el señor Pretel, el susto que se va a llevar cuando sepa que en el Consejo de Administración de Casco había un representante de Vox. Fíjese el susto que se va a llevar después de estar diciendo aquí que no. Nos reunimos y yo textualmente, y pueden leer el acta, que yo se la pongo ahora en Internet, porque como luego en Internet sí lo ven, que yo les dije que faltaban informes. Y no faltaban. No faltaban. Si es que estaba el informe, lo que pasa es que me lo ocultaron a mí y a todos los demás. Un informe de viabilidad técnico-económica para la gestión de los materiales afectados en una parcela municipal en Los Mateos. Estaba el informe. Pero es que lo peor de todo es que el informe valoraba en 540.000 euros la descontaminación, que es justo por lo que se está licitando ahora. Y ahora que le cuenten monsergas, mentiras, como está diciendo el señor López Pretel, y cualquier otra cosa. El Gobierno local sabía antes de comprar y antes de acordar la compra que costaba 540.000 y aún así detrayó de la compra 200.000. Detrajo, perdón. Pero es que es peor aún, es mucho peor aún. Porque es que estamos hablando de una cuestión de transparencia y de democracia. ¿Qué técnico municipal ha pedido comprar esa parcela? Que no les engañen, es mentira. Ningún técnico municipal ha pedido comprar esa parcela. No existe ninguna posibilidad de que ningún técnico prevarique, porque la resolución la ha dictado el Consejo de Administración, que está formado íntegramente por políticos del PP, que lo votaron, de Sí Cartagena, que lo votaron, y de Vox, que sí lo votaron. Y quien no lo votó fue MC. Ni MC ni Podemos votó a favor. Todos los demás votaron a favor. No puede prevaricar el técnico municipal. Es que les están engañando. La prevaricación o no, las cuestiones de si se está descontaminando o no de forma legal, eso se verá en un procedimiento penal que existe. Pero la credibilidad institucional de un ayuntamiento que compra parcelas sabiendo que están contaminadas, que tiene un informe que dice que vale 540.000 euros y aún así lo valora en 200, con la señora Arroyo de alcaldesa, que parece que no va con ella la cosa, que además compra el Teatro Circo por las mismas fechas y ahora dice que le faltan 6 millones de euros para terminarlo, que va rescatando empresas con el dinero público. Esa credibilidad es la que queda hoy más en entredicho que nunca, porque el Gobierno local no quiere dar las explicaciones. Y que no les engañen, 540.000, y lo saben desde antes de comprarla.